Ensayo del mínimo vital de Alberto Masferrer. El derecho al mínimo vital es garantizar las necesidades fundamentales para una vida íntegra para todos. Y con esta frase me gustaría empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, licenciada, escoja el saludo que mejor se adapte al momento que se esté observando este video. Mi nombre es Montserrat Osorio y el día de hoy voy a exponer mis ideas y mi análisis acerca de lo que es el ensayo del mínimo vital de Alberto Masferrer. Y como primer punto me gustaría abordar un poco lo que es el contexto histórico. Todo empezó en la segunda mitad de 1800, pero para no extenderme mucho, hablemos de cuando Alberto Masferrer se encontraba llegando a la mitad de su vida. El país estaba llegando a unos años de efervescencia social y política, donde básicamente se estaban estableciendo los primeros sindicatos y los movimientos sociales, mientras que la mayoría de los empresarios se encontraban con mucho capital, dado a las constantes exportaciones del del monocultivo del café, perdón. También cabe mencionar que en las primeras 3 décadas del siglo XX, la democracia en El Salvador avanzó muy lentamente, pero que se consolidó con la elección del presidente Araujo, el cual lamentablemente la alegría y la euforia de haber llegado al poder no le duró mucho tiempo porque tras solo un año de haber sido electo presidente recibió golpe de Estado por el general Maximiliano Hernández Martínez, el cual entró al poder, mismo año en el que se culmina la vida de Alberto Masferrer. Ahora bien, ¿cómo era la vida de Alberto Masferrer durante esa época? Ya que la vida de Alberto Masferrer y El Salvador venía de una post-independencia y que culminaba con una época de dictadura muy intensa, donde básicamente en toda esta época, la principal base del gobierno era el cultivo del añil y del café, y el cual básicamente estaba dominado el gobierno como por una élite de personas, el cual se hacía llamar la oligarquía cafetalera, mientras que la mayoría del país vivía como en una pobreza extrema. Pero fue este realmente el periodo que mantenía el status quo del país, el cual cambió con la aparición del fenómeno de la Gran Depresión, ¿verdad? Dejando al país, no solamente a El Salvador, sino que a diferentes países latinoamericanos, momentáneamente sin una fuente de ingreso y con una gran crisis económica. Ahora bien, hablemos del ensayo del mínimo vital. En una nueva edición del mínimo vital de 1968 se menciona el escrito El mínimo vital, escrito por el pensador y autor salvadoreño Alberto Masferrer. Ahora bien, hablemos de quién era Alberto Masferrer. Alberto Masferrer realmente era un educador, periodista político y escritor de El Salvador, que es muy reconocido por sus posturas progresistas en cuanto a la educación y por su defensa del vitalismo mínimo, del mínimo vital, que en este caso del que estamos hablando, que básicamente es el derecho que tenemos todos a la educación, la alimentación y el empleo. El pensamiento de Alberto Masferrer le surgió porque en ese momento El Salvador estaba viviendo, al igual que en otros países, como lo mencioné anteriormente, una crisis y estaba cambiando rápidamente a medida que se modernizaba y enfrentaba la desigualdad económica y los desafíos asociados también a esta modernización. Dado que, digamos, este pensador vivió durante una época en la que el país estaba dominado por la élite, mientras que la mayoría de la población vivía como en pobreza extrema, las ideas que tenía Masferrer en ese entonces eran muy revolucionarias para las diferentes personas y las diferentes maneras de ver las perspectivas de Alberto Masferrer. Ahora bien, hablemos del contexto histórico específico. Si bien el documento realmente no menciona un contexto histórico específico, además de las fechas de 1928 y 1929, donde se escribió este escrito, y la fecha de publicación de la edición del mínimo vital de Alberto Ferrer, se puede decir que está como que profundamente arraigado a las dificultades sociales que está enfrentando El Salvador en ese momento, pero que también cabe decir que los temas que aborda, como la justicia social, la dignidad, los derechos humanos fundamentales, son universalmente pertinentes hoy en día como lo fueron en ese entonces. Según el escritor, estos derechos se deben a que todo ser humano tiene como un contacto natural con todas esas sustancias vitales que todos conocemos, como es la tierra, el agua, el aire, la luz, y que tienen como derecho a usar esas habilidades e instrumentos personales para poder transformar estas sustancias y satisfacer también las necesidades básicas de los individuos. Cabe recalcar esta frase que me llamó mucho la atención, que el documento afirma que el mínimo vital no es un acto de beneficencia, sino que es un derecho fundamental. También se planteaba en el documento que el mínimo de vida tiene que ser aplicarse en cada uno de los miembros de la sociedad como un deber primario, ya sea en una organización, una entidad, desde el individuo hasta el Estado.
Y realmente el enfoque de esto era crear sociedades donde el bienestar y la dignidad de todos sus miembros fueran priorizados y que se pusiera como un énfasis en la justicia social. Y aunque digamos que estos conceptos estuvieran arraigados al contexto histórico que estaba viviendo El Salvador en ese entonces, en el siglo XX, los principios que se reflejan ahí tienen aplicabilidad no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial y siguen siendo pertinentes. Ahora bien, hablemos de las ideas principales que trae Alberto Masferrer con su escrito. Primeramente habla del derecho que tenemos todos a una vida digna. Realmente él aboga por el derecho fundamental que todos los individuos tenemos al acceso a las condiciones mínimas para asegurarnos un nivel de vida digno, que abarca no solamente las necesidades materiales, sino que también los aspectos educativos, culturales y sociales que nos permitan desarrollar este nivel de vida íntegro. También tenemos que Alberto Masferrer trata de enfocarse también en la justicia y en la equidad social que hay en su escrito y el plus de lo que él está viviendo en ese entonces, porque él promulga la igualdad en el acceso a oportunidades y recursos oponiéndose básicamente a la desigualdad económica y social, valga la redundancia, ya que él, por lo que él estaba viviendo, consideraba injusto que unos pocos tuvieran privilegios y riquezas mientras que otros carecían de lo esencial para poder subsistir como lo que se presentaba en su época, lo de la élite que gobernaba casi todo el país, mientras que los demás vivían en pobreza extrema, ¿verdad? Luego tenemos que él también trata de hacer un enfoque en la protección de los más desfavorecidos de la población, ya que él ponía como eso en énfasis. Em, no solamente en mejorar las condiciones de los más vulnerables en la sociedad, sino que abogar por una implementación de las políticas que acabaran con esas desigualdades y que le garantizaran a ellos oportunidades equitativas para poder subsistir y para todo, ¿verdad? No solamente en los diferentes ámbitos sociales. También todos teníamos que tener una responsabilidad colectiva. Realmente Alberto Masferrer con su escrito sostiene que tanto el Estado como la sociedad tiene como la responsabilidad de garantizar no solamente las condiciones mínimas para una vida íntegra, sino que él dice que el bienestar de cada individuo no solo depende de los esfuerzos individuales que tiene cada uno, sino que también de las políticas y estructuras sociales que promuevan el bienestar colectivo. Realmente Alberto Masferrer, como así en general, promueve una transformación de ideas en la que se ponga en primer lugar el derecho de todos a una vida adecuada y a que la sociedad sea responsable por asegurarnos ese nivel de vida adecuada, no como una ley artificial, sino como una filosofía, una religión, un derecho que busque su realización en leyes, costumbres y formas de educación, trabajo y organismos económicos, como quiera que se quiera aplicar. Ahora bien, hablemos de la relevancia actual que tiene ese documento. Digamos que debido a que este documento aborda diferentes cuestiones fundamentales como la justicia social, dignidad humana y los derechos fundamentales, el documento del mínimo vital sigue siendo muy relevante en la actualidad. ¿Por qué? Porque sus principales argumentos giran en torno a la necesidad de garantizar un nivel de vida mínimo para todos, proporcionando esa satisfacción de las necesidades básicas. Y en la actualidad las ideas del mínimo vital son especialmente relevantes. ¿Por qué? Porque debido a la creciente desigualdad económica, la crisis de refugiados a gran escala que tenemos, la inseguridad alimentaria, la desigualdad al acceso a la educación y a la atención médica en diversas regiones del mundo, no solamente en El Salvador, tiene mucha importancia porque la importancia de proteger los derechos humanos y de crear sociedades que prioricen el bienestar y la dignidad de todos sus habitantes debería ser una prioridad en cada una de las naciones. Ahora bien, hablemos de la aplicabilidad internacional y nacional que tiene. El mínimo vital, como lo mencioné anteriormente, se basa en los valores universales y por lo tanto es válido no solamente para El Salvador, sino que para todos los países. Como ya se sabe, durante mucho tiempo El Salvador ha enfrentado problemas de desarrollo social y desigualdades económicas. Y los principios que tiene el mínimo vital pueden servir como una base filosófica para programas y políticas que aborden estas estos problemas, ¿verdad? Y es que gracias a ello es posible hacer algo para poder asegurar que todos los habitantes de El Salvador tengan un trabajo digno, una alimentación adecuada, una vivienda, una educación y atención médica, ya que básicamente El Salvador es en lo que se enfoca. Aunque podemos
mencionar que muchos dicen que no se aplica el mínimo vital o no se ve reflejado el mínimo vital en El Salvador, pero realmente no es cierto, porque si comparamos la realidad que estaba viviendo Alberto Masferrer con lo que estamos viviendo hoy en día, todos tenemos acceso a la educación, ya sea pública, o privada, tenemos acceso a la salud, ya sea público o privada. Si bien en comparación a otros países de primer mundo podemos ver que hay una gran brecha de desigualdad a lo que de verdad nosotros tendríamos que tener y lo que realmente tenemos. Por ejemplo, muchos pueden decir de que en las maquilas, por ejemplo, sobreexplotan a los trabajadores, no tienen seguro ni de pensiones, nada por el estilo, los hacen trabajar y llegar a metas totalmente ridículas como 1.000 camisas por día por cada trabajador. O sea, realmente sí no se cumple, porque quizás solo puede ser como en apariencia, porque tenemos nuestras leyes, no se cumplen completamente como deberían, pero siempre están. Em, Porque se han tomado en cuenta como para crear el Código Civil, el Código de Trabajo y todas esas que tienen como objetivo brindar esa priorización en lo que es el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos. Y sí, pues se puede decir que no se cumple, pero realmente en comparación, por ejemplo, Alberto Ferrer venía de una dictadura de Maximiliano Hernández, donde su ideología era lo único que se tenía que pensar y que tenía que ser así, 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 y no se valían los derechos como ahora ya se valen. Si bien El Salvador se está enfocando en otras, en la actualidad, en otras cosas, como el turismo, no podemos decir que bajo ningún aspecto no se cumple. Ahora bien, hablemos a nivel internacional. Como las ideas del documento, como mencioné, se pueden aplicar a cualquier nación, eh, que intente combatir la desigualdad económica y mejorar también la justicia social. Por ejemplo, los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas están en línea con lo que menciona al mínimo vital de Alberto Masferrer, ya que el objetivo que tienen ambos es acabar con la pobreza y garantizar la educación de alta calidad de todos y cada uno de ellos, logrando el bienestar para todos. Y los principios del mínimo vital también pueden servir como un marco útil para informar y formar políticas y leyes que puedan alcanzar estos objetivos. Y particularmente siento que es importante en las naciones en desarrollo o con desigualdad socioeconómicas que están bien marcadas, donde las necesidades básicas de la población no se satisfacen. Pero también creo que es importante para las naciones desarrolladas, ya que pueden orientar estas políticas e iniciativas para poder abordar estos temas, como la desigualdad social, la justicia social y los derechos fundamentales. Y según nosotros podemos ver las diferentes formas en las que se puede aplicar. Tenemos los programas de asistencia social que se presentan en los diferentes países, donde se presenta el suministro de vivienda, alimentos, cuidado de salud y otras formas de apoyo para aquellos que no pueden ser proporcionados por sí mismos. No se lo pueden proporcionar por sí mismos, valga la redundancia. La legislación laboral, también tenemos el Código del Trabajo en El Salvador, donde los en el Código de Trabajo se ven los derechos y las protecciones que tiene cada uno de los trabajadores, donde estas políticas promueven un salario mínimo, digamos, condiciones de trabajo seguras, bienestar del empleado y los beneficios como el seguro de salud y de pensiones. También tenemos las iniciativas de alivio de la pobreza, los desarrollos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que también logran, están velando por un futuro mejor y sostenible para todos y cada uno, ya que ellos abordan los desafíos a nivel global, ¿verdad? Ahora bien, hablemos del marco legal a los que hace referencia el mínimo vital. Bueno, los marcos legales realmente no se mencionan directamente en el documento, a mi parecer, ¿verdad? Sin embargo, se apoya la idea de que el Estado debería garantizar estos ciertos derechos humanos fundamentales como el acceso a la alimentación y todos esos derechos que ya hablamos anteriormente. Tenemos varios documentos en los cuales, ya sea a nivel nacional e internacional, que pueden respaldar estas ideas, como por ejemplo el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure así como a su familia y a sí mismo la salud y el bienestar, y en particular la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la ONU, también que velan em, por esos derechos. También tenemos las políticas sociales, la legislación de derechos civiles y políticas, el Código de Trabajo, el Código Civil, etcétera. Por lo tanto, aunque el documento, otra vez lo menciono, no se refiere a un marco legal específico, sus conceptos se basan en una variedad de principios y normas del derecho internacional y nacional de los derechos humanos y cómo se pueden aplicar. Y bueno, creo que eso sería todo por mi análisis. Como conclusión, creo que podría decir de que sería muy lindo que
Realmente esto se podría aplicar a nivel nacional, no solamente internacional, para que pudiéramos tener no solamente un progreso colectivo, sino que también individual, para que todos y cada uno de nosotros sepamos valorar y sepamos lo que realmente tiene el Estado, mayormente, lo que se nos tiene que ofrecer, lo que se nos tiene que dar realmente y no lo que tenemos. Tiene que ir mucho más allá, cambiar nuestros conceptos para poder nosotros transformarlo individualmente. Podemos empezar para luego seguir con el colectivo. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.